Muy buenos días. Damos la bienvenida un día más a su programa Buenos Días, Señor. Un tiempo que apartamos para meditar en la palabra de Dios y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno palabras de sabiduría, palabras que nos traen sanidad, paz interior y que nos ayudan a conocer el propósito de nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Muñoz y quiero hoy dar un saludo muy especial a todos aquellos que nos escuchan a través del canal, todos los oyentes, amigos, familiares, discípulos, consiervos, hermanos en Cristo. Invitarles a que escuchen atentamente este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta, a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Y pues aprovecho para dar la bienvenida a aquellos nuevos suscriptores, aquellos que han tomado la decisión de seguirnos. Y pues bueno, ¿por qué es importante la suscripción? Porque estamos armando una comunidad muy bonita, muy grande, y la idea es seguir extendiendo la palabra de Dios a muchas más personas a lo largo y ancho de todo el mundo. Desde la Iglesia Iré, pues mandamos un saludo a todos y esperamos que estos estudios sean de mucha bendición para sus vidas. Bueno, y vamos a continuar en el día de hoy con el último capítulo de este hermoso y precioso libro de Malaquías, el último profeta que nos aparece en el Antiguo Testamento, después de estudiar todo lo que las preguntas y las discusiones, las disputas que Dios viene trayendo con el pueblo, con los sacerdotes, que el libro Malaquías pues nos deja ver en qué andaba el corazón de los sacerdotes, pues a través de las preguntas que ellos se hacen, que ellos pensaban que todo estaba bien, que no tenían ningún problema y que podían seguir viviendo su vida de acuerdo a las costumbres. Y pues sin embargo Dios los ha reprendido, y a través de esto pues el Señor nos ha enseñado cosas y principios tremendamente fuertes. Y el último capítulo, que en nuestras Biblias, la mayoría de las Biblias, pues aparece el número 4, el capítulo 4, pero si tú estás leyendo una Biblia hebrea, pues son los últimos versículos del capítulo 3. Y dice el capítulo 4 que nos habla acerca del advenimiento del día de Jehová. Si miramos bien, podemos mirar o podemos enlazar con la idea que viene del final del capítulo 3, que nos dice que estos sacerdotes pues simplemente habían dicho que pues de qué sirve guardar la ley, de qué sirve ayunar, de qué sirve buscar a Dios, si igual los soberbios viven bien, viven mejor, viven en pecado, viven en maldad y no les pasa nada. No les pasa nada. Era la conclusión y era el conflicto que tenía Asaf, que queda evidenciado en el Salmo 73. Pero aquí, en el capítulo 4, Dios trae una respuesta ante ese hecho, que a lo mejor pues usted mismo se lo habrá preguntado: ¿por qué a las personas que no tienen a Dios, que no tienen al Señor y que andan en la maldad de sus corazones, pues por qué les va bien? ¿Y por qué parece que el juicio de Dios no cae sobre ellos? Pues mire lo que dice el capítulo 4. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice entonces en esta primera parte, nos cuenta el destino de esas personas malas, de esas personas que hacen maldad. Y dice, he aquí. Cuando aquí en la palabra de Dios aparece la palabra he aquí,
pues en hebreo es la palabra ineni. Y cuando aparece la palabra ineni, pues quiere decir que lo que viene es algo de gran importancia. Es algo que tiene muchísima importancia y tenemos que prestarle atención. Y entonces dice, he aquí viene el día. ¿Qué día? Aquel día del juicio del Señor. Aquel día que es el que nos ha venido, el que nos hemos venido encontrando a lo largo de todas estas profecías, de todos estos profetas, los profetas menores, el día del Señor, el día del juicio. Y aquí nos lo muestra como el día ardiente, como un horno. Y aquí hay una conexión con el versículo 2 del capítulo 3. Vamos a volverlo a leer y dice, capítulo 3, versículo 2, dice, ¿y quién podrá soportar el día de su venida? Ahí hace una pregunta el Señor. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Mire que siempre nos da la idea, y aquí se conecta este versículo, capítulo 3, versículo 2, se conecta con el capítulo 4, verso 1, en esa misma idea, de que el día del Señor será como un fuego ardiente. Y aquí nos da la figura de un horno, un horno que se utiliza para fundir metales. Ahora, pensemos en esto. Nuestros cuerpos no tienen la capacidad de estar dentro de un horno, nos quemamos. Y dice que el día del juicio será como fuego, como un horno. ¿Y qué es lo que pasa dentro del horno? Pues nos quemamos. El horno se utiliza para quemar. Dice que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquí habla de los soberbios y los que hacen maldad. Y los soberbios utiliza la palabra sadim. ¿Qué significa la palabra hebrea sadim? Perversos. Y se refiere a personas que hacen perversidad voluntariamente. No estamos hablando de las personas que han cometido pecados involuntarios. No, estamos hablando de personas que han cometido pecados sabiendo, conociendo la palabra de Dios, sabiendo que lo que hacen está mal. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Dice que todos los perversos y todos los que hacen maldad, es decir, todas aquellas personas que cometen pecado a sabiendas de que es pecado, a sabiendas de que están ofendiendo a Dios, a sabiendas de que están incumpliendo la ley de Dios, dice, serán quemados como estopa. El apóstol Pablo utiliza una figura en 1 Corintios 3 muy importante. Utiliza la figura de la hojarasca, del heno, de la paja. Esas pequeñas fibras, esas hojas secas, ¿qué les pasa cuando entran al horno? Inmediatamente se queman, inmediatamente arden y se consumen por completo. Eso es lo que hace. Y dice que serán estopa. En otra palabra, en Isaías, utiliza pasto del fuego. Esa palabra que es importante. Dice que serán como estopa. Entonces, dice, y aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea que, en conclusión, aquellas personas que hacen maldad, aquellas personas que conociendo el Evangelio, conociendo la palabra de Dios, conociendo lo que Dios dice en su palabra, persisten en pecar. Lo que les espera no es nada bueno. Lo que les espera no es nada agradable. Llegará un momento en que Dios va a traer un juicio. Y esto es importante entenderlo, y yo creo que es un llamado al arrepentimiento. Un llamado que el Señor nos da. Una vez más, en este libro de Malaquías, el Señor nos está diciendo, arrepiéntanse, cambien sus caminos, cambien su manera de pensar, dejen de pecar, dejen de infringir la ley de Dios. Mira lo que dice el versículo 2, mas a vosotros, ¿a quiénes? A los que teméis mi nombre, les nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación,
y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Mire, ¿para quién es esta segunda parte del mensaje? Para aquellos que temen el nombre de Dios. ¿Se acuerdan que en el final del capítulo 3 nos encontramos también esa diferencia? Pues Dios establece una diferencia entre los que temen a Dios y aquellos que no tienen ningún temor de Dios. Aquellos que no tienen ningún temor de Dios, no les importa pecar. Aquellos que no tienen ningún temor de Dios, no les importa ofender a Dios. Sus conciencias no les acusa. Es más, creen que están haciendo bien. Eso lo hemos visto a lo largo de todo este libro, de todo este estudio de Malaquías. Aquellas personas que no tienen su conciencia en buen estado, entonces pues dicen, sí, yo estoy bien, yo no necesito a Dios, y lo que hago, pues eso todo el mundo lo hace. Y no saben y no han entendido que están en pecado. Y entonces dice que a los que teméis el nombre de Dios, a los que teméis mi nombre, ¿qué le va a pasar? Les nacerá el sol de justicia. Y vamos a pensar en eso, en el beneficio del sol en la vida humana o en nuestro ambiente. El sol es un factor muy importante en muchos ámbitos. Pues lo primero es que el sol es lo que le da la vida a las plantas, al reino vegetal. Por el sol, las plantas o el reino vegetal hacen un proceso llamado fotosíntesis. Y esa fotosíntesis termina en que los árboles o las plantas producen oxígeno. Y por el oxígeno, usted y yo, como seres humanos, podemos respirar. O sea, las plantas producen oxígeno. Ahora, también el sol produce un efecto muy importante en la vida humana. Y es que el sol activa la vitamina D. El sol activa la vitamina D. Es importantísimo. Por eso usted y yo tenemos que tomar el sol. Por eso usted y yo, como seres humanos, en todo tiempo tenemos que tomar el sol. No podemos quedarnos encerrados a la sombra. Tenemos que aprender que necesitamos el sol. El sol nos da energía. Y mire cómo cambia nuestro ánimo cuando después de un día lluvioso salimos a tomar el sol. El ánimo cambia. El ánimo cambia cuando, estoy hablando de los países que tienen estaciones, cuando terminamos el invierno, empieza la primavera, el ánimo cambia tremendamente la vida de las personas. Estamos de otro ánimo. ¿Por qué? Porque empieza la primavera, empieza el calor, empieza el buen tiempo y entonces da como una sensación de alegría, como una sensación de regocijo, de estar alegres. Mire, y aquí nos dice que aquellos que temen el nombre de Dios, les nacerá el sol de justicia. Ahora, pensemos en esto. Esa palabra sol aparece ahí con mayúscula, como un nombre propio. Y es un nombre, los estudiosos identifican esta expresión como uno de los nombres del Señor. El sol de justicia en nuestra vida, el que nos da energía. El sol de justicia es el Mesías. El sol de justicia es el Señor Jesucristo, el que nos da la vida, el que nos da energía, el que nos da buen ánimo, el que nos da gozo, el que trae sanidad, porque eso es lo que dice la segunda parte, dice, y en sus alas traerá salvación. Esa palabra que se utiliza ahí para salvación, muchos la identifican como sanidad. Él traerá sanidad a nuestras vidas. Y dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Y por qué hace referencia a los becerros de la manada? Primero porque cuando en una persona que se dedica a la ganadería y le nacen los terneritos y le nacen nuevas crías, pues eso quiere decir que hay multiplicación. Eso quiere decir que el rebaño se está multiplicando. Y las personas, cuando ven esto que sucede, pues se regocijan. ¿Se regocijan por qué? Porque han nacido
nuevos ejemplares en el ganado, en las vacas, en las ovejas, en las cabras, en cualquier animalito que sea que está produciendo. Pero entonces dice que son becerros de la manada. ¿Y qué sucede actualmente en el ganado? Becerros que están en un ambiente, que nacen y crecen en un ambiente controlado, en un perímetro controlado. Mire que hay una diferencia entre los animalitos que se crían que no están pues en cautiverio, y usted puede ver los animalitos que se crían en las selvas, en los bosques, que están expuestos a otros depredadores. Y sí, hay animales, hay manadas que tienen sus crías, pero los depredadores que hay a su alrededor siempre están pendientes de esas crías para ir y llevárselas a sus crías. Ustedes me entienden. Pero cuando se levantan becerritos y se levantan estos terneros de las manadas en sistemas o en ambientes controlados, eso quiere decir que están haciendo que la comunidad del ganado crezca más. Entonces, miremos lo que nos dice aquí el Señor. En el día del juicio, para unos habrá fuego ardiente, pero para otros nacerá el sol de justicia. Habrá gozo, habrá alegría, habrá salvación, habrá sanidad, habrá bendición, habrá regocijo. Dice el versículo 3, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí habrá justicia. Dice que los malos se convertirán en ceniza, o sea, serán destruidos el día en que el Señor ponga su mano. Y va a llegar un momento en que el Señor va a poner su mano. Va a llegar un momento en que el Señor va a actuar y se va a mover y va a juzgar la maldad. Y va a juzgar la maldad de la tierra, la maldad que hay sobre todo el planeta Tierra. Entonces ahí es donde va a venir la respuesta para muchos. ¿Por qué el Señor no hace nada? ¿Por qué el Señor no para todas estas injusticias que se cometen a lo largo y ancho del planeta Tierra, en todos los países, en todos los estamentos? Y se cometen injusticias. Y las hemos visto a lo largo del estudio que hemos tenido hasta ahora del Antiguo Testamento. Porque Dios, uno de los juicios que Dios hizo sobre el pueblo de Israel fue precisamente por las injusticias que se cometían en los negocios, en la ley. Los ricos oprimían a los pobres. Dios les cobró el hecho de que no cuidaron a los menos favorecidos, a las viudas, a los huérfanos, a las personas que estaban en exclusión social. Dios les cobró eso. Pero hoy en día también eso lo seguimos viendo. En nuestra sociedad actual vemos muchas injusticias. Vemos muchísimas injusticias. Hay un dicho popular que dice que la cárcel está llena de inocentes. Y es verdad. Es verdad. La cárcel está llena de inocentes. Hay muchas personas que han sido juzgadas siendo inocentes. Incluso muchas que han sido juzgadas con pruebas falsas. Hoy en día se está violando un derecho que se tiene, que es la presunción de inocencia. ¿Qué es la presunción de inocencia? Significa que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hoy en día ya se está pasando de eso y se están cometiendo muchas injusticias. Injusticias a nivel laboral, injusticias a nivel social, injusticias en todos los ámbitos. Pero ¿qué va a pasar? Que va a llegar un momento en que el Señor va a actuar. Y aquí nos lo está diciendo. Y esos malvados, esos malos, esas personas que actúan con maldad, van a quedar vueltos ceniza. Esa es la promesa para el mundo venidero, para el nuevo orden que va a haber, para el reino milenial.
cuando el Señor va a volver, va a actuar y va a mover su mano y se va a acabar y va a juzgar toda la maldad. Va a juzgar a esos gobernantes, va a juzgar a los que hicieron parte de parlamentos, de asambleas, de consejos y de todos estos estamentos públicos que promulgaron leyes injustas en contra de la vida, en contra del ser humano, en contra de la familia. El juicio vendrá. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en qué posición estamos nosotros? ¿En qué lugar está usted? ¿En qué lugar está usted? Y esa es la pregunta a lo que yo quiero que lleguemos en este tiempo devocional. ¿Usted es de los que temen a Dios? ¿O es de los que dicen, no, todo está bien, yo no tengo ningún problema? Mire, analicemos y pensemos. Tomémonos un tiempo para pensar. Porque aquí el futuro está muy claro. Aquellos que no temen a Dios, aquellos que conociendo al Señor persisten en pecar, les espera el fuego abrasador. Pero para aquellos que tememos a Dios, que hemos tenido temor al Señor, que hemos aprendido a guardar sus mandamientos, nos espera el sol de justicia, la salvación, la sanidad, el gozo, la protección de Dios. Miremos lo que dice el versículo 4, los últimos 3 versículos del libro de Malaquías. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Los 3 últimos versículos nos está diciendo que en los últimos tiempos Dios quiere establecer su reino. Y nos dice, acuérdense, le dice al pueblo de Israel y nos dice a nosotros, acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo. Acuérdense de la Torá. Cuando la Biblia nos habla de la Torá, de la ley, se está refiriendo a la palabra Torá. ¿Y qué significa la palabra Torá? Que es en hebreo, es una palabra hebrea. ¿Qué significa instrucción? ¿Qué significa enseñanza? Eso significa la palabra Torá. Lo que pasa es que cuando a nosotros nos aparece y escuchamos la palabra ley, nos da un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque nos da como la idea de imposición, nos da como la idea de que es algo riguroso, de que es algo que nos imponen. Pero vamos a pensar en esto. Bueno, ¿por qué hago este comentario? Porque hay muchas personas que hay una teología que nos dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces eso ha llevado a muchas personas, esa idea ha llevado a muchas personas a decir, no, entonces ya no necesitamos los mandamientos, ya no estamos bajo la cobertura de los mandamientos, eso es del Antiguo Testamento. Mire, le voy a hacer una pregunta, y voy a hacer una pregunta a nivel general. ¿Es posible vivir sin ley? ¿Es posible que el ser humano pueda vivir sin leyes? ¿Será posible? Ahora, pensemos en esto. Porque la ley, no estoy hablando de la ley de la palabra, estoy hablando de las leyes en general. Nos dan un orden. Porque las leyes establecen un orden. Y yo este ejemplo siempre lo he dado muchas veces, lo voy a volver a dar. Imagínense que en un estado, llámese municipio, llámese país, bueno, un territorio, quiten las leyes de tráfico y anulen las leyes de tráfico. Vamos a pensar en eso. Imagínense que en el mundo se anulan todas las leyes de tráfico que hayan. Ya no hay semáforos, ya no hay señal de stop o de pare, ya no hay rotondas,
ya no hay la línea continua y la línea punteada, ya no hay las flechas que indican que se puede girar hacia la izquierda o que se prohíbe girar hacia un sentido. La línea blanca horizontal que hay sobre un círculo rojo que indica que por ahí no puedes pasar. Imaginémonos que se anula todo eso. Imaginémonos eso. Pues el tráfico sería un caos. ¿Por qué? Porque todo el mundo andaría por donde quiera, porque todo el mundo iría a su aire y a su bola, porque todo el mundo iría a la velocidad que le diera su real voluntad. Sería un total caos. Entonces ahora imagínese la cantidad de accidentes, la cantidad de atropellos, la cantidad de anomalías y el caos que se formaría. Sería terrible, ¿verdad? Entonces, alguien tiene que poner orden. Alguien tiene que poner orden. Entonces, para ellos inventaron las leyes de tráfico. Si no tuviéramos las leyes de tráfico, sería un caos la vía. Sería un caos la conducción. Un caos total. Entonces, precisamente, la ley regula el tráfico, regula a qué velocidad se debe ir, regula por dónde se debe conducir y todo eso. Entonces lo mismo hace la Torá. La Torá a nosotros nos da una enseñanza y nos da una instrucción. Y nos dice aquí volviendo al versículo 4, dice, al cual encargué en Horeb, en el monte de Dios, ordenanzas y leyes. Y aquí aparece la palabra estatutos y juicios. ¿Cuál es la diferencia? Cuando habla de estatutos o de ordenanzas, está hablando de la ley de Dios. Pero cuando habla de juicios, está hablando de poner en práctica esa ley de Dios. Y en eso está la bendición. Y en eso está, ese es el chiste del asunto. Recibir la palabra de Dios, pero ponerla en práctica. Y eso es lo que Dios quiere, precisamente. Que usted y yo recibamos la palabra, pero la pongamos en práctica. No para que se convierta en un yugo, no para que se convierta en algo que nos va a oprimir y que va a estar encima de nosotros, como ahorcándonos, como quitándonos la respiración. No, miren, olvidémonos de esa idea. Cuando el Señor nos dio la ley, es porque quería establecer un orden. Cuando el Señor nos dio la ley y cuando el Señor nos dio la Torá, es porque pretende que en nuestras vidas haya un control, que seamos conscientes de que hay unos límites. De eso se trata. Y otra vez voy a volver a este ejemplo. Es como cuando usted, papá o mamá, padre de familia, establece un orden en su casa y le establece unas normas a sus hijos. ¿Qué es lo que pasa? Que los muchachos, sobre todo en la adolescencia, quieren hacer lo que les parece. Quieren hacer lo que les da la gana. Entonces, papá y mamá, si son sabios, establecen un orden, establecen un límite, establecen una hora de llegada, establecen unas normas. ¿Para qué? Porque quieren proteger a sus hijos. Porque aman a sus hijos y establecen una protección. Entonces no se hace esto, no se llega a tal hora, no puedes llegar bebido, no puedes venir con tales amigos. ¿Por qué? Porque lo que quiere es establecer un orden y traer un beneficio a sus vidas. Que los padres no lo hacemos por maldad, por subyugar la vida de nuestros hijos. No, no es por eso. Es porque los amamos. Porque amamos nuestra casa, porque queremos hacer respetar nuestra casa. Entonces, por eso Dios le da unos estatutos a sus hijos y le da unas leyes a sus hijos, porque nos ama. Y dice las leyes para todo Israel. Ahora dice el versículo 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ese día asombroso,
Cuando habla del día grande, habla del día asombroso. Pero entonces aquí dice un día grande y un día terrible. Mire que menciona dos palabras, grande y terrible. Y aquí esto tiene dos sentidos de ese día que va a venir. Y es un día asombroso ¿para quién? Para los que conocemos al Señor, para los que tenemos temor de Dios. Pero será un día terrible para aquellos que no temen al Señor, para aquellos que no aman a Dios, para aquellos que no están esperando al Señor. Será un día duro, será un día terrible, porque habrá un gran juicio, porque habrá gran fuego, porque habrá dolor. Eso también es parte de lo que dice el Señor en Mateo 24, cuando nos da las señales antes del fin. ¿Qué nos dice? Que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y ese versículo lo hemos leído, incluso hay un corito por ahí que habla de eso. Y entonces muchos cristianos, creyentes, tenían la idea de que el Señor iba a venir por ahí, que estaba por ahí agazapado, esperando a salir escondido. Y no, mire, vendrá como ladrón en la noche. ¿Para quién? Para aquel que no lo está esperando. Es que ese es el sentido. El Señor vendrá por sorpresa para el que no lo está esperando. Pero nosotros que llevamos años predicando, que llevamos años en esta campaña, digámoslo así, de concientización de que el Señor va a volver, pues Él no va a venir por sorpresa. Los que hemos entendido de que Mateo 24 nos dice una verdad grande y fuerte, de que nos da unas señales que van a preceder o que nos van a ayudar a identificar la venida del Señor. Y eso nos permite estar alertas. O sea que a los que tememos al Señor, no nos va a llegar por sorpresa. Y vamos a estar preparados. Y entonces dice aquí que él dice, yo os envío el profeta Elías. Y esto es un punto de discusión. ¿Por qué? Porque el profeta Elías, bueno, eso ahí nos tendríamos que ir a Primera de Reyes, en el capítulo 16, 17, 18, por ahí, que encontramos la historia de Elías. Porque Elías predicó, su mensaje fue de arrepentimiento. Su mensaje fue un mensaje de un llamado al arrepentimiento. Elías subió al cielo vivo, el Señor se lo llevó, el Señor lo arrebató en un carro de fuego. Obviamente yo soy de los que pienso que tuvo que cambiar su cuerpo, su parte física tuvo que morir en un instante. Su cuerpo, su parte corporal tuvo que ser cambiada para llegar a ese estado en la presencia de Dios. Él tuvo que morir. Pero dice aquí que Él envía al profeta Elías. Ahora, no es que va a volver Elías como tal, sino el Espíritu, con la predicación de Elías, con el mensaje que él traía, el llamado al arrepentimiento. ¿Y a qué viene? Dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y la labor que hará el profeta Elías, o el ministerio que va a predicar el profeta Elías, es un ministerio de reconciliación de las familias. Es un ministerio basado en la reconciliación. Ahora, el Nuevo Testamento nos presenta una figura, porque si miramos el Antiguo Testamento, aquí en este último versículo, en estos últimos dos versículos nos presenta y nos dice que va a venir el profeta Elías. Y más adelante vamos a empezar en nuestro estudio del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. ¿Y con qué empieza el Nuevo Testamento? Pues precisamente nos presenta un personaje que es Juan el Bautista. Y el Señor más adelante, hablando con sus discípulos, nos dice que el Juan el Bautista representa al profeta Elías.
O sea, él traía el espíritu de Elías. El espíritu de predicar un llamado al arrepentimiento, de predicar una preparación para la venida del Mesías. Y esto es muy importante. El espíritu de Elías vendrá para reconciliar. Mire, versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hará volver el corazón. Cuando habla de los padres, la generación, las dos generaciones, Él va a crear un puente de reconciliación entre estas dos generaciones. O sea, reconciliación de las familias, arrepentimiento. Y dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y así termina el Antiguo Testamento. Este último versículo, estos últimos versículos, nos dan como una especie de conclusión de los 12 profetas. De todo este bloque que hoy terminamos, de los 12 profetas menores que inició con la lectura del profeta Oseas. Y aquí termina el Antiguo Testamento. ¿Qué nos enseñó el libro de Malaquías? Bueno, muy sencillo, que el corazón del hombre, en el corazón del hombre hay pecado, que hubo un exilio, hubo una reprensión, hubo una disciplina, pero los sacerdotes no aprendieron. Y esto nos deja el puente para algo que vamos a encontrarnos también en la Biblia. Y es toda esa pausa que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y eso lo vamos a ver en nuestro siguiente devocional. Mire, el libro de Malaquías nos deja ver el estado en que vinieron o en que volvieron los sacerdotes. El exilio babilónico le hizo mucho daño. Le hizo mucho daño a la religión. Le hizo mucho daño al judaísmo, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque una cosa es la creencia que había antes del exilio y otra cosa es lo que había o lo que hubo después del exilio. A partir de Babilonia se impregnó la creencia de muchas costumbres babilónicas y se impregnó la creencia de muchas cosas. Vinieron muchísimas cosas. Con este libro de Malaquías, Dios cierra la profecía. En otras palabras, Dios dice, no les digo más. No les digo más. Se acabó. Esta es mi última palabra y ustedes verán. Y ustedes verán qué hacen. Se cierra con este libro la profecía y se cierra toda esta etapa del Antiguo Testamento. El libro de Malaquías nos enseñó eso y nos deja una pregunta. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está el corazón? Y es una pregunta sobre todo para aquellos que le servimos al Señor, para aquellos que tenemos un grado de responsabilidad en la casa de Dios, en la iglesia. Es una pregunta bien especial. ¿Cómo está su servicio al Señor? Esas preguntas que estos hombres se hicieron o le hacían al Señor. Y estos comentarios, esa posición, analicémosla. Yo les invito a que volvamos a leer el libro detenidamente y pensemos en esto. ¿Será que esa es mi posición? ¿Cómo está mi corazón? ¿Será que yo me estoy preguntando ¿por qué? ¿Por qué el Señor me dice esto si yo estoy bien? ¿Será que sí estamos bien? Esa es la pregunta que yo le invito a que usted se haga. En los últimos tiempos, Dios quiere establecer su reino, pero lo va a establecer con gente temerosa de Dios. Va a llegar un momento en que ya no nos vamos a poder ocultar. O hay temor o no hay temor de Dios. O sea, así de simple. O usted es bueno o usted es malo. No hay medias tintas. No hay tibieza. A Dios no le gusta la tibieza. ¿Y qué tal si empezamos a practicarlo desde ahora? ¿Qué tal si usted toma desde ya la posición y toma la decisión
de temer a Dios y de abandonar todo aquello que a Dios no le agrada, que a Dios no le gusta. Hemos visto a lo largo de todo lo que hemos leído hasta hoy, desde el Génesis, que lo empezamos más o menos como en el 2020 o 2021, la decadencia del pueblo, de cómo el hombre, el ser humano, ha intentado agradar a Dios y no ha podido. No le ha funcionado ninguna fórmula. Ninguna. Pero Dios tiene una solución guardada bajo la manga. La última solución. El último recurso. Y eso es lo que aparece en el Nuevo Testamento. Así que yo le invito a que dé gracias a Dios. Padre Santo, gracias. Gracias por permitirnos entender a través de tu palabra los misterios, las cosas escondidas, grandes y ocultas, que tú mismo has revelado, Señor, a muchos. Las has dejado por escrito y tú mismo nos has permitido ver y nos has permitido entender. Te damos gracias, Padre Dios, porque tu palabra, Señor, es una bendición. Ayúdanos, Padre, a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo y Poderoso, a obedecer cada una de tus ordenanzas, cada uno de tus estatutos y a ponerlos en práctica, mi Señor. Yo te agradezco, Padre Dios, por todo lo que haces, por todo lo que estás haciendo, Señor, por lo que harás. Ayúdanos, Señor, a tomar una decisión firme, a permanecer en tu temor, a permanecer, Señor, siempre en tus estatutos, a permanecer siempre fieles a ti, fieles a lo que tú dices en tu palabra, Señor. Te damos gracias. Muchas gracias, Padre Dios. Ayúdanos a que nuestros ojos sean abiertos. Ayúdanos a tener una actitud humilde, una actitud obediente, una actitud, Señor, de oír, guardar tus mandamientos y obedecerlos. Padre, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, mi Señor, porque tú nos has dado a entender a través de tu palabra que a los que tememos a Dios no seremos consumidos en el día de la ira de Dios. Ayúdanos a tener un arrepentimiento verdadero, Señor. Ayúdanos a tener un arrepentimiento verdadero y a estar delante de ti en santidad, en santificación de nuestra vida. Ayúdanos a limpiarnos de todo aquello que es perjudicial para nuestra vida, de todo aquello que nos contamina, de todo aquello que nos daña, Señor, de todo aquello que tú mismo nos has dicho en tu palabra que no te agrada y que es una abominación, Señor. Ayúdanos, Señor, como tus sacerdotes, como tus siervos, a andar en integridad, a andar en santidad, a andar en fidelidad, Señor, y a caminar conforme a tu palabra, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en este día. Y te pido que nos guíes, Señor. Te pido que tu presencia sea derramada y transforme todo nuestro ser, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por darnos tu palabra, Señor. Gracias por regalarnos, Señor, todo este manual de vida que es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo. Y ayúdanos a amar tu palabra todos los días, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.